El Señor siga bendiciendo nuestras vidas, amén. Seguimos en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Ahora vamos a ir al versículo 9. Padre, te alabamos y te adoramos y reconocemos nuestra gran necesidad que tenemos de ti. Somos tu santa y bendita iglesia que tú has comprado a precio de sangre. Has comprado con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, quien es el sacrificio expiatorio, Señor, nos ha justificado, nos ha regenerado, nos ha santificado, Señor, y somos ahora tus hijos, Señor, y aún esperamos ese glorioso día en que tú vendrás a levantar a tu iglesia. Háblanos por medio de tu santa y bendita Escritura, Señor. Dice así la palabra de Dios, Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Tomen asiento, amado hermano. A veces me asombro, ¿no?, de la forma como Dios va ministrando a la iglesia, ¿no? Aquellos que están atentos a la palabra de Dios y que no siguen continuamente lo que se va predicando, vamos viendo cómo Dios va ordenando todo, ¿no? El domingo pasado hablábamos de que las características o la forma como Dios va a hacer el proceso de transformar a alguien, ¿no? De llamarlo a Él, primero de llamarlo, de escogerlo, ¿no? Y hacer esa obra de regeneración y entregárselo a su Hijo Jesús, para que Él, en esa confianza que Él tiene en el Hijo, Él siga haciendo la obra de transformación de nuestras vidas. Aunque sabemos que los tres, ¿no?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, participan activamente en la obra de transformación del hombre pecador a un hombre de Dios, a una mujer de Dios. Pero aquí el Señor nos habla con claridad de que esa obra Dios lo hace por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y la intervención poderosa del Espíritu Santo para ir formando a Cristo en nosotros, ¿no? Y entonces, él habla de que la gran importancia de la palabra, ¿no? De que la palabra, todos tenemos que recibir la palabra para poder ser salvados por Dios. Lo primero que hay que hacer es recibir la palabra. Y el día de ayer predicábamos sobre Proverbios, cuando en este caso Dios, ¿no?, pero le dice, hijo mío, recibe mi palabra, le dice, ¿no?, que le pide al Hijo. Si fuera Jesucristo, siendo hombre, estaría hablando Dios Padre a su Hijo Jesucristo que recibiera la palabra, ¿no? La palabra que es la que tú tienes ahí en tu Biblia, ya sea en el celular o en el sistema que tengas, o la Biblia física, esa es la palabra. Pero también el Señor no solamente quiere que la recibamos, ¿no?, sino también quiere que la guardemos. Los mandamientos, los mandatos, lo que Él nos ordena, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Porque los mandatos no solamente es qué debemos de hacer, sino también qué no debemos de hacer, ¿no? Si tú miras los mandamientos, hay bastante la palabra no. Eso está diciendo el Señor que no haga. Entonces ahí el Señor nos habla en esto del versículo 6 al 8 sobre esa importancia, ¿no?, de que Él, nuestro Señor Jesucristo, recibió la palabra y Él, al enseñarnos a nosotros, ya no es el logos, sino es el rema, la palabra que Él ha procesado como ser humano, semejante a nosotros, y nos las da a nosotros. Todo lo que está aquí en los evangelios dado por Jesús es el rema, ¿no?, es decir, la palabra que Él entendió y comprendió de lo que el Padre quería que hiciera. Él recibió la palabra como tú y yo, como cualquiera de nosotros.
pero cuando él la procesó y él la vivió, la aplicó a su vida y la enseñó, esa palabra se llama la palabra revelada, la palabra rema. Y él está diciendo, esa palabra yo se la he dado a ellos. Nosotros la recibimos como el logos, como la palabra que está escrita, pero el Espíritu de Dios tiene el poder para hacer que también ese logos se convierta en palabra que la podamos entender, que la podamos comprender. Ya nosotros ya no recibimos revelación de Dios, sino recibimos iluminación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ilumina para poder entender el rema que Dios ha dado a Jesucristo y vivirlo. Y ayer también en Proverbios del capítulo 2, del 1 al 15, lo que el proverbista hace, dirigido por Dios genuinamente, y el objetivo es que el hombre adquiera sabiduría, ¿no? El objetivo es que el hombre tenga primero temor de Dios, conozca a Dios, y como consecuencia de tener temor de Dios y conocer a Dios, sea sabio, ¿no? Para no ser como los hombres pecadores, que al final de cuentas concluye en el versículo 15, 14 y 15, que no seamos como las personas que hacen cosas muy malas y perversas, que al final de cuentas se vuelven obras tenebrosas, oscuras, obras de muerte, obras de maldad, y que todo lo que hacen al final va a fracasar. Porque el que prevalece y el que tiene el total control de toda la creación y de todos los seres humanos es Dios. Dios nunca va a permitir que un ser humano vaya más allá de lo que su maldad quisiera hacer. Dios tiene un límite para todos. Ahora, si la maldad crece, no es por causa de que Dios quiere castigar por castigar, no. La maldad crece en la humanidad por causa del pecado. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, la maldad va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque nosotros, como iglesia del Señor, no estamos siendo luz, no estamos siendo sal en la gran mayoría de nosotros. Muchos creen que ser parte de una iglesia es solamente asistir los días domingos al culto y sentarse a escuchar y eso es suficiente. No, eso es lo más, puede ser hasta lo más difícil en tu vida, o al final puede terminar condenándote. Porque si tú al recibir la palabra y al entenderla y no la vives, ya esa palabra por sí mismo se convierte para ti en juicio, porque tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes cómo estás viviendo, tú sabes que eso no es correcto delante de Dios, pero tú sigues viviendo en una condición de pecado y no quieres renunciar a esa condición de pecado. Por eso que la iglesia, algún sector de la iglesia, un sector de la iglesia, y cada vez es más grande, en lugar de ser más pequeño, está viviendo en esta condición. Por eso que vemos la maldad en el mundo, ¿no? Cuando tú miras en el libro de Mateo 24, dice que la gente construía, comía, se vestía, es decir, vivía una vida de relajo total, de una vida de que como que nada estuviera pasando, pero en realidad sí estaba pasando. Porque en los días de Noé, una de las características era que había la violencia y la corrupción. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Tú sales a las calles y ves todo, no hay restaurante, no hay sitio de comida que no esté lleno. Yo el otro día estuve en Trujillo y prácticamente estuve 9 días casi en Trujillo y no salí, ¿no? Porque fui con algo claro que el Señor me mandó a hacer y fui a hacer el mandato de Dios. Y no, si salí 2, 3 veces fueron muchos, pero las veces que salía era la cantidad de gente y los lugares donde todo el mundo está comiendo, bebiendo, divirtiéndose. Igual es acá en Lima. Tú sales a cualquier hora del día y ves a la gente comiendo y viviendo, comiendo, estando en los centros comerciales, lleno de cosas vacías, de cosas huecas, de cosas que no tienen sentido, pero que ahí creemos que encontramos mucho significado de la vida. Y esa no es la vida que Dios quiere. Y vemos cada día la maldad, la violencia, ¿no? ¿Te imaginas? Porque tú agarraste y a un perro que te estaba molestando le tiraste piedra, los dueños de los perros salen, viene un problema y a las 3 horas esas personas van y matan a 3 personas por un perro nada más. Ese es el valor que el día de hoy algunos cristianos le dan
al perro. Le dan más importancia que a un ser humano. ¿Te imaginas matar tres personas por un perro? Y ese es el significado que muchos creyentes, y lo más triste de mi corazón, y a veces a mí me enardece cuando veo a cristianos teniendo a perros y tratándolos como seres humanos. Yo te aceptaría que lo trataras como perro que es. Claro, no lo vas a maltratar, pero tratarlo como ser humano y darle un nombre, y aún buscando, si es posible, hasta el apellido, hasta le pones el apellido tuyo. Es risa, pero eso es verdad, y ese es dolor para Dios. Por eso que ese es el significado, ¿me entiendes? De que esas personas pueden llegar el día de hoy, esas personas van a estar presas y seguro que va a ser cadena perpetua. ¿Te imaginas tú en tu casa romperte la puerta, meterse a tu casa y asesinarte ahí por un perro? Eso es lo que el día de hoy estamos viviendo. ¿Saben por qué? Y seguro no sería nada raro y no me sorprendería que alguno de esas personas que han participado en esto, hasta han participado un tiempo hasta en la iglesia. Y no en la iglesia católica, hermano. En una iglesia evangélica. Y no me sorprendería hasta que hayan sido hasta bautizados. ¿Saben por qué? Porque nunca. La culpa la tienen los pastores, la culpa la tienen los líderes, que a veces bautizamos a personas que no están convertidas. Y eso es el peso que debe caer sobre nosotros. Que debemos tener cuidado de lo que está pasando. Somos responsables delante de Dios. Y aquí Jesús está dando las características. Y mire lo que va a decir. ¿Por quiénes ora Jesús? En el versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, dice. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por aquellos que han aceptado el llamado de Dios. Aquellos que Dios ha convertido, los ha regenerado y se lo ha entregado a su Hijo Jesucristo para que Él haga la obra de que se conviertan, sean semejantes a Él. Para que busquen la imagen y semejanza a través de toda la obra de Dios por medio del proceso redentor, que es el proceso dentro del cual está la salvación del creyente. La meta es que tú y yo seamos parecidos a Cristo, que seamos semejantes a Cristo. Hago un par. Una de estas la característica de esta iglesia siempre ha sido, su fortaleza ha sido la escuela bíblica. Pero últimamente vemos que casi hay muy pocos niños que vienen ya. Y el tema no son los niños, el tema somos nosotros, los adultos, los padres, los abuelos, los bisabuelos, que ya no influenciamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, en nuestros familiares, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, si son amigos de verdad. Sí, ya no influenciamos ya. Nosotros vivimos nuestra vida. Esa es parte de esta característica del día de hoy, que el cristiano vive su vida y le importa poco la vida de los demás. Le importa poco de que esa persona que es tu vecino, esa persona que es tu amigo, que tú dices que es tu amigo, que dice que tú dices que es tu familiar, que tú lo amas, nunca le presentas el evangelio o nunca insistes en que sea parte de la iglesia. Y a veces, como estamos tan a la moda, estamos sometidos a este mundo pecador, que nos dice que a los niños no le podemos obligar. Que no le podemos, nosotros como padres, no le podemos obligar. Y tú crees esa conducta y tú la practicas. Entonces, cuando tú crees eso, ¿sabes lo que pasa? Que a ti la palabra de Dios no te influencia, no te interesa la palabra de Dios. Somos religiosos nada más, no hemos cambiado de nombre. Si éramos católicos, ahora somos evangélicos y de allá para pentecostales. No, el que ha sido cambiado y transformado por Dios, acá Jesús dice, yo no ruego por el mundo, yo no ruego. ¿Te imaginas si Jesús hubiese orado por el mundo? ¿Qué significaría? Que la gente como mundana que es, podían ser cristianos. Es decir, no puede Jesús rogar por el mundo. No puede, ¿me entiende? No puede rogar para aquellos. ¿Por qué? Porque Él ruega por aquellos que han sido convertidos y salvados. Él está orando por su iglesia.
Él está orando por los discípulos en ese momento, que era la iglesia. Y está orando por la iglesia hasta el día en que Él venga por segunda vez. Él no va a orar por el mundo, amado hermano, para que les vaya bien, para que Dios los bendiga. No, no puede. Se contradiciría. ¿Me entiende? Él ruega por el mundo para que el mundo se salve, para que se conviertan. Tú y yo no podemos orar para que un mundano, para que un pecador le vaya bien. Vamos a hacer como esos delincuentes que van y le oran a, ¿cómo se llama? Sarita Colonia, y le van y le presentan su ofrenda, y después que hacen toda su fechoría, ya le dejan también otra vez su ofrenda. Vamos a hacer así, lo mismo, nada más. No, acá Jesús está diciendo, yo no puedo rogar por el mundo, yo ruego por ustedes. Y cuando habla de la palabra rogar, el rogar, Jesús está hablando, Él se está presentando delante del Padre, con tal seguridad, con tal confianza en su naturaleza humana, 100% humano, 100% divino, pero en este momento, como hombre, semejante a ti, como el Hijo del Hombre, en igual condición. La palabra rogar tiene esta connotación que solamente se ruega cuando, por ejemplo, cuando un rey iba y le pedía a otro rey algo. Era de rey a rey. Pero si yo iba y yo no era un rey, yo era un súbdito, yo tenía que suplicarle, ¿me entiendes? El ruego se hace al mismo nivel. Aquí Jesús se está presentando, Él ya delante del Padre, Él ha orado y Él está seguro que el Padre lo va a glorificar, que el Padre va a engrandecer su nombre en Él, que Él va a llegar a morir en la cruz del Calvario, que Él va a resucitar, ¿me entiende? Y que Él va a ser ascendido y que Él va a ser glorificado y que va a estar al lado del Padre. Él está claro en esto, por eso que Él está ahí, porque hasta ese momento Jesús no ha pecado. Jesús está en el orden total delante de Dios. Él está unido a su Padre, está dependiendo del Espíritu Santo, porque dice, cuando habla de la unción, el Espíritu de Jehová está sobre mí, es decir, Él estaba ungido, la autoridad, el poder que Él tenía no era de Él, era del Padre, la autoridad del Padre, el poder era del Espíritu Santo, no era de Él. Él estaba como tú y yo, sometido, y está poniéndose al nivel del Padre y le dice, yo, Padre, no, le dice, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por aquellos que le has dado, por aquellos que yo le he dado la palabra del rema, que les he enseñado la palabra tal como debe de ser, de que amar al prójimo sobre todas las cosas, ¿no? Un día le preguntaron, ¿y cuál es el principal y gran mandamiento? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo sabemos de memoria, pero realmente lo amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. ¿No? Hay hermanos y familias que ponen a Dios al mismo nivel que Dios. Y a veces la familia tiene más valor que Dios. Y a veces ahí lo colocan al mismo nivel que Dios. Dios, la familia. La familia arriba, Dios abajo. Nunca, hermano. Un verdadero cristiano nunca hace. Un cristiano siempre Dios está aquí. Toda la vida. En todo instante. Porque ama a Dios sobre todas las cosas. Sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tu padre, sobre tu madre, sobre la misma iglesia. Aún sobre la misma iglesia. Porque la iglesia está constituida por hombres y mujeres redimidos y cambiados y transformados por Dios. Aún sobre la misma iglesia. Dios tiene el primer lugar. Pero esa obra tú no lo haces. Esa obra tú no la puedes hacer. Esa obra solamente la hace Dios. Cuando tú y yo comenzamos a entender esta palabra revelada, de por qué tenemos que amar a Dios tanto. ¿Por qué Dios tiene que tener el primer lugar? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Va a llegar un momento en que ya no le vas a preguntar el por qué, sino sencillamente vas a adorarle, vas a alabarle, vas a obedecerle, vas a servir, porque es tanto el rema, la palabra revelada en ti, que Jesús nos ha dado, que se hace realidad en tu vida. Y poco a poco tú vas teniendo la característica de Cristo. Poco a poco tú vas haciendo las cosas que Jesús hacía. Y nadie tiene que venir a decirte, haz esto, haz lo otro. ¿Por qué no vienes al culto? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué no vienes a la escuela bíblica? ¿Por qué los domingos no quieres dormir hasta las 1 de la tarde? No, ya nadie te va a decir. El Espíritu Santo te va a despertar a buscar de Dios, a amar a Dios. A no decirle a la gente que amas a Dios, sino a demostrarle con tus hechos, con tu obra, que tú los amas
¿me entiendes? Que tú amas a Dios sobre todas las cosas. Y al amar a Dios sobre todas las cosas, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿me entiendes? Porque no podemos amar a nuestro prójimo si no amamos a Dios primero. Pues aquí Jesús dice, yo los ruego, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Cómo voy a? Sino por lo que me has dado. Está diciendo, tú me lo has entregado en tus manos, yo no te quiero fallar. Tú tienes que ayudarme en esto, ¿no? Es como, por ejemplo, hay momentos en que Emily nos pide ayuda a nosotros como padres, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita ayuda con la atención de Emilia, ¿no? Y ella no tiene que, ella a veces nos ruega y automáticamente tenemos que hacerlo, porque sabemos que es importante para ella y para la bebé, para Emilia, perdón. No sé, cuando un hijo te pide algo, te ruega algo, y tú sabes que tiene esa importancia, sí hay que hacerlo. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí, ¿me entiendes? Jesús está diciendo, Padre, son tus hijos, tú me lo has dado, tú me lo has entregado a mí, Padre. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Sino por lo que tú me has dado, porque son tuyos, Señor. No es el hijo, no es Carlos Jesús, Emily, no son mis hijos entre comillas, pero son hijos de Dios. Dios me los ha dado y yo se los he entregado a Él. No son míos, son de Él. Igual, son nuestros hijos. Yo tengo que creer y entonces mi responsabilidad, mi labor como padre, como abuelo, como pastor de ustedes, es formarlos a ustedes y ayudarlos en lo que Dios me permita. Aquí Jesús está diciendo eso. No dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque tuyos son. ¿Por quiénes tenemos que orar? Aquí Jesús está diciendo, aquí Jesús está orando por su iglesia. Está orando por ti y por mí. Porque son de Dios. Somos de Dios, somos hijos de Dios. No dice que somos hijos de Cristo, no dice que somos hijos del Espíritu Santo, no. Somos hijos de Dios. Y Dios se presenta como Padre. Él es nuestro Padre. Y Él nunca te va a desconocer. Él nunca te va. Y Él te ha entregado en la mejor mano que puede haber en toda la existencia, que es nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Él nos ha entregado en las manos de nuestro Señor. Y Jesús le está pidiendo, Padre, yo no ruego por el mundo, yo estoy rogando, tuyos son, Señor, tuyos son. En segundo lugar, ¿en base a qué va a orar Jesús? Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos. ¿No? Mire, por eso digo que esa palabra rogar, al mismo nivel, ¿no? Jesús está al mismo nivel que su Padre. Cuando tú y yo estamos en Cristo Jesús y el Señor nos llena de su Espíritu Santo y al final nosotros estamos en Cristo, como ya muchas veces una cosa es que yo tenga Cristo dentro de mí y otra cosa es que que esto sea Cristo, yo esté metido acá, ¿me entiendes? Esa es la meta. Cuando tú y yo estamos en Cristo Jesús, podemos hacer lo mismo que está diciendo Jesús. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Jesús, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Le estoy diciendo a Jesús. Yo le puedo decir eso a Jesús, porque ya mi vida ya no me pertenece. Ya no vivo yo, Cristo vive. El que quiere venir en pos de mí. Sí, esa es la negación. Y ese solamente se puede alcanzar y lograr cuando hay la conversión, cuando hay la transformación que Dios nos hace. De hombres pecadores a hombres convertidos, en proceso de transformación a la imagen y semejanza de Cristo. No es que ya estamos transformados, no, estamos en ese proceso. Por eso estamos hablando de la santificación, que es un proceso gradual, que es, vamos cada vez más santificados. El que es santo, santifíquese más. O Padre dice, santifícalo. Padre, santifícalos en tu nombre, dice, ¿no? Santifícalos, sigue santificando, sigue haciendo esa obra. ¿Qué cosa es la santificación?
Y cuando la palabra de Dios llega, la palabra de Dios que el Señor me hace entender y comprender y me apropio de esa palabra y entra a mi mente, entra a mi espíritu, entra al hombre interior, yo sé qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Yo comienzo el Espíritu Santo tiene mucho insumo dentro de mí, que es su palabra. No cualquier palabra, sino la palabra que yo he entendido y comprendido. La palabra, ¿me entiende? La palabra entendida, la palabra comprendida está ahí. ¿En dónde? En mi corazón. Y cualquier cosa que tenga que enfrentar, automáticamente el Espíritu Santo saca esa palabra. A veces nosotros agarramos y aquí en esta mente, acá nada más, en este cerebro tenemos la palabra, aquí nomás, acá. Y en base a eso comenzamos a nosotros a vivir. Y seleccionamos qué hacemos y qué no hacemos. Entonces a veces somos más buenos que Dios. ¿No? Somos más buenos que Dios, pero pastor, ¿pero por qué usted hace eso, no? ¿Pero por qué hace el otro? No, el pastor no está diciendo lo que quiere, sino lo que dice en la palabra de Dios. Pero como yo tengo acá mi mente racional, que no ha recibido la palabra, no ha sido iluminada, no ha entendido la palabra, entonces yo aplico la palabra racionalmente. ¿Quiénes hacen principalmente eso? Son los creyentes, como dije al comienzo del culto, que vienen de vez en cuando, de cuando empieza el culto, o que vienen solamente a escuchar y después van a su casa y nunca leen la palabra, o muy pocas veces la leen. Ni siquiera escuchan, porque ahora hasta se puede escuchar, hermano. O se puede, hasta si tienes un televisor grande ahí, puedes poner en YouTube, buscas un libro de la Biblia y déjalo que hable y tú estás mirando ahí. El día de hoy, hermano, de verdad, si tú no lees la Biblia o no la oyes, ya es tu responsabilidad. Nunca antes en toda la humanidad ha habido tantos recursos de la palabra de Dios. Nunca antes, hermano, nunca antes. Hay diferentes medios para oír la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo que Él te hable. Y pedir al Espíritu Santo, porque tú sales de ese contacto, de eso, y automáticamente tienes a un mundo. Que esos mismos recursos que pueden ser para bien, esos mismos recursos te pueden destruir. Para mal, ¿me entiende? Puesto que aquí Jesús está orando y está diciendo, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. ¿Qué está diciendo Jesús? Ellos han cumplido, hasta aquí han llegado. Ellos hasta aquí han podido cumplir, guardar junto conmigo, aunque han tenido sus problemas, aunque han tenido sus fallas, hasta aquí ellos siguen, no han desertado. Tú me los has entregado en mis manos. El único que se ha perdido es el hijo de perdición. Pero tú me lo has entregado en mis manos. Y yo, entonces dice, porque les he dado la palabra porque todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Esa es la unidad entre el Padre y el Hijo. Y he sido glorificado en ellos. Esa es la meta, amado hermano, que tú y yo, al conocer la palabra de Dios y al vivir conforme a la palabra de Dios, tú vivas conforme a esa palabra. Y al vivir conforme a la palabra de Dios, si tú eres un hijo de Dios, tu líder es Jesús. La razón de tu existencia es Jesús. ¿A quién tienes que seguir? A Jesús. Entonces, cuando aceptas los medios de la gracia, que son muchos medios de la gracia, que comiencen y tú te esfuerzas en esa gracia que es en Cristo Jesús, te esfuerzas y comienzas a vivir bajo esa dimensión, dependiendo totalmente de ti, negándote a ti mismo, tú vas a glorificar a Cristo. Y como tú glorificas a Cristo, Cristo va a glorificar al Padre en ti, por causa tuya, ¿me entiendes? Porque la obra que Jesús está haciendo en tu vida está funcionando. Lo que Jesús ha hecho al Padre al entregarte y la obra que Él está haciendo, que el Padre le ha entregado a Cristo para que tú vayas creciendo en la gracia y vayas cada día pareciéndote más a Cristo y haciendo la voluntad del Padre, se va haciendo realidad cada día más. Entonces, ¿quién está haciendo la obra? La obra la hace Dios por medio de ese Espíritu Santo, pero Cristo es el que está siendo glorificado, y al ser glorificado Cristo en tu vida, el que es glorificado al final es el Padre. Porque todo lo que el Padre le ha dado,
Cristo. ¿Para qué es? Para que Cristo haga la labor de formar la vida de Él en nosotros. Y al irse formando eso, ¿quién se está glorificando? Cristo. Pero ¿cuál es el propósito? Para que el Padre se glorifique. ¿Por qué? Porque esos hijos son ¿de quién? Del Padre, ¿no es cierto? Él lo dice. ¿Qué le entrega a Jesús? ¿Qué le entrega a Dios Padre a Él? Al Hijo, a nosotros nos entrega. Y cuando vamos creciendo en la gracia, entonces ahí vamos. Entonces ahí Jesús está orando. Por eso, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. Es decir, en base, está orando para que Dios se glorifique. Para que Dios Padre se glorifique. Para que Dios Espíritu Santo, Dios Cristo Jesús se glorifique. Y el Espíritu Santo también haga la labor de glorificar al Padre. Aunque también el Espíritu Santo se glorifica, ¿no? Pero la labor ahorita actual del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Al glorificar a Cristo, el Padre es glorificado. ¿Sí entienden eso? ¿Me entiende? Por eso que a veces hay un problema, que a veces nosotros queremos glorificar al Espíritu Santo. Sí, al Espíritu Santo se lo puede glorificar, pero la labor principal, en este tiempo, la gracia, amado hermano, la labor del Espíritu Santo es formar a Cristo. Es como un escultor, ¿me entiende? Que agarra una piedra toda fea, horrible, pero él ve una obra maravillosa en esa piedra horrible. Y él lo que va haciendo es cincelando, hasta que un día tú vas a ver a ese Moisés, que es lo que hizo Miguel Ángel, que es una obra maravillosa. Tú en foto nada más lo ves. Yo a veces no creo que llegue a Italia ya. Pero si hubiese llegado a Italia hasta me gustaría tocar, ¿no? Porque se ve tan así, tan liso, ¿no? Una perfección increíble. Cuando tú ves la obra de Moisés, de Leonardo da Vinci, es increíble, de Miguel Ángel, perdón. Es increíble esa obra. Mejor que esa obra es la obra que Dios va haciendo. Que venimos con un corazón duro y Él va transformando ese corazón en un corazón de carne sensible, que va formando a Cristo. ¿Sabe? Lo único que puede llenar nuestro corazón es Cristo, hermano. Lo único que puede llenar, y el Señor va cincelando y va sacando todo aquello. Cuando tú le dices al Señor y tú vas arrancando, diciendo lo que el Espíritu Santo te dice que arranques de tu corazón, va saliendo y Él va cincelando y va formando a Cristo en ti. Va formando a Cristo en nosotros, para que la gente vea que tú eres un hijo de Dios. En tercer lugar, ¿por qué ora? Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Ya no están en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. ¿Por qué ora? Porque Él, hermano, nosotros, son pocos los cristianos, que cuando alguien parte, hay tristeza, pero también hay gozo y alegría, ¿no? Que ya ese ser que tú amas tanto está en la presencia de Dios. Ya está delante de Dios, ya llegó a la meta, gloria a Dios. Ya está ahí, ya está delante del Padre glorificando. Ese es el objetivo por el cual Dios nos ha salvado, ¿no? El otro día hablaba con Paul Sánchez, que está aquí en esta mañana, y él me decía, ¿no?, que antes al taxi subían muchas personas, y bueno, y de vez en cuando por ahí escuchaba que alguien estaba enfermo, pero ahora me dice, pastor, casi en la semana escucho a mucha gente que tiene problemas, ¿no?, de salud, sus familiares, o que han nacido así, que han nacido así. Y eso es verdad, hermano, no sé si tú te das cuenta. Yo en estos últimos tiempos, así como he podido casar a varios, también he tenido que ir al cementerio o a estar en un velorio por cristianos o familiares que han partido. No sé si eso, pero eso está pasando. Entonces Jesús está diciendo, yo ya no voy a estar aquí ya. Yo tengo que ir, porque ese es el plan de Dios, de que yo esté a la diestra del Padre. Pero ellos sí están en el mundo. Ellos se tienen que quedar. Ellos no se pueden ir. Ellos se tienen que quedar. Porque ellos tienen que cumplir su propósito por el cual he venido a la tierra. He venido no solamente a salvarlos, no solamente a convertirlos, sino para que ellos cumplan su misión acá en la tierra. Porque todos tenemos que cumplir una misión aquí en esta tierra, amado hermano. Y yo voy a ti. Y miren la preocupación de Jesús. Y eso también debe ser nuestra preocupación. Si tú eres padre, madre,
Tus hijos algún día van a salir de tu casa. Ya no van a vivir contigo. Se van a ir porque van a formar un hogar. Tú tienes que orar para que cuando ellos salgan, tomen unas buenas decisiones y hagan lo correcto y les vaya bien. Porque tú no puedes estar con él permanentemente. A veces hay padres y madres que tienen ese gran problema y a veces hasta destruyen matrimonio. Destruyen matrimonio, hermano. Hay padres y madres que destruyen los matrimonios de sus hijos. Son tan egoístas, puedo decir hasta malas o malos, porque no solamente destruyen matrimonios, si ese matrimonio tiene hijos, los grandes perdedores son los hijos, hermano. Cuando en un divorcio, en una separación, los grandes perdedores son los hijos, hermano. Es raro ver salvo que Dios haya trabajado y convertido a esa persona y esa vida haya sido entendido el proceso todo de transformación de Dios y se haya convertido a Dios para que después Dios haya curado, sanado su vida y sea una persona normal. Pero la gran mayoría de personas que son hijos y que han sido abandonados por divorcio, por tantas cosas, separación de los padres, hermanos, no son personas a veces hasta normales. Tienen problemas de distinto índole. Lo tienen, hermano. ¿Cuánto más si nosotros, el Señor nos dejara a nosotros? Él está diciendo, Padre, tú me lo has dado, yo me voy. Ellos se van a quedar aquí. Ellos se van a quedar aquí. Él está diciendo, Padre, tú eres Dios soberano. Tú eres Dios todopoderoso. Santifícalos, Padre. El Padre Nuestro, santifícalos. Padre, protégelos. Padre, bendícelos. Yo no voy a estar físicamente. Es decir, está diciendo prácticamente, la labor no solamente la hago yo. Padre, esa confianza, porque la palabra ruego, estoy diciendo que eso está hablando, es de esa forma tan, mira, así tan abierta que habla Jesús. Sin nada. ¿Por qué? Porque Él está claro en su llamado. Él está claro en que ha cumplido. Él está claro que no está andando en desorden. Por lo tanto, se puede presentar a cara descubierta delante del Padre y decirle eso. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Yo no quiero ser yo estoy bien contigo. No, yo también que ellos también que estén aquí, se queden bajo tu cubierta, se queden bajo tu protección, se queden bajo tu amor, se queden bajo tu misericordia, se queden bajo tu bondad. ¿Me entiendes? Tú eres nuestro... Así, lo mismo que yo he tenido de ti, también yo quiero que ellos lo tengan acá cuando yo ya no esté. La misma cubierta que he tenido de ti, Padre, yo también quiero para ellos. Qué tremenda oración, ¿no? A veces pareciera que es, pero aquí está. Y en último lugar, ¿con qué propósito ora? Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. ¿Qué significa eso? Dijimos la semana pasada. ¿Qué cosa es Dios para ti? Para aquí Jesús, si habla Él, si era como el Hijo del Hombre, Él puede decir, Dios soberano, que tiene el total control de toda su creación, Dios soberano. Nada de lo que acontece está fuera de los designios de Dios. Todo marcha hacia adelante. Todo va hacia el propósito final de Dios, amado hermano. De ese día en que Dios hará nuevo cielo y nueva tierra. Y donde del cielo descenderá la Jerusalén celestial. Y ahí los redimidos, los salvados, los convertidos, viviremos la eternidad con Dios. No solamente hablo de la segunda venida, hablo más allá todavía. Cuando termine el plan de redención. Porque el plan de redención un día terminará. Cuando el plan de redención termine, es que habrá una nueva humanidad. Y estaremos delante de Dios por siempre. Y para siempre, ¿me entiende? En la eternidad. Y en el lago del fuego también habrá una multitud de millones o de billones de personas que estarán ahí siendo eternamente castigados y malditos por siempre, por la eternidad. Nunca, nunca, nunca ellos tendrán ni siquiera el más mínimo microsegundo de paz, de sosiego, de esperanza.
Así será. Dios estará ahí con nosotros, pero también estará en el lago de fuego, encargándose de que su maldición se haga realidad. Porque así como fueron tan malos y perversos, Él por la eternidad los castigará. ¿Me entiende? Esto es así, hermano, esto es serio. Esto no es cosa, por eso que la gran demanda de Dios. Damos gracias a Dios por estos tiempos difíciles. Hay que darle gracias a Dios, ¿por qué? Porque nos hace ser conscientes de que tenemos que depender de Dios cada día y que tenemos que orar como Jesús está orando. ¿Tú amas a tus hijos? ¿Amas a tu esposo? ¿Amas a tu esposa? ¿Están convertidos? ¿Están contigo? ¿Aman al Dios que tú amas? ¿Sirven al Dios que tú sirves? ¿Adoran al Dios que tú sirves? Tú me puedes decir muchas cosas, pero si tú le consientes a tus hijos y nunca le predicas, o muy poco, o eres muy tibio, o eres muy laxo, y tú crees más en la corriente de este mundo, muy probablemente tú también seas parte de este mundo. O estarás con Dios en la eternidad, o estarás ahí, en el lago de fuego por la eternidad. Este es para mí y para ti. Por eso dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Que estoy hablando de un Dios de misericordia, estoy hablando de un Dios de amor, pero también estoy hablando de un Dios de un Dios de ira, un Dios de justicia, un Dios de ira, un Dios de amor, un Dios santo. ¿Lo conoces así? ¿O sigues tú peleando contra el pastor, contra la iglesia? ¿Ah? Porque algunos pelean contra mí, hermano. Otros pelean contra la iglesia. Tú no estás peleando contra mí. Yo no soy pastor porque quiero ser pastor. Yo soy pastor porque Dios ha querido que sea pastor. Él me ha elegido y así ha querido. Y esta iglesia existe porque Dios quiere que exista. Y esta es su iglesia del Señor. Si tú crees que estás peleando conmigo, es que todavía eres un bebé. O preocúpate. O si tú estás peleando contra la iglesia y hablas mal de los hermanos, eres experto en chismes, no hay nadie que te gana, todo lo sabes, cuidado. Estás jugando con un Dios que te ama, pero es un Dios que es fuego consumidor. Un Dios que es santo. Santifícalos. Padre, yo ruego, santifícalos. Hermano, Dios es Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Una cosa es que Dios sea lento para la ira. Una cosa es que sea Dios. Pero si eres su hijo o su hija, Dios nos va a procesar y nos va a disciplinar porque Él nos ama. Acá está diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre que es santo, en tu nombre que es omnisciente, que todo lo sabes, que eres omnipresente, que estás en todo lugar. No hay lugar donde tú no estés. Padre Santo, todopoderoso eres tú, no hay nada imposible para ti. El nombre que me diste, dice, dice, guárdalos, dice, el nombre que me has dado para que sean uno. Aquí este es el gran reto, hermano. El gran reto, que Dios nos ayude a llegar y a entender. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. El Padre, el Hijo tienen una armonía increíble, perfecta, más allá de la perfección. La palabra perfección queda corta. Y ellos están en una armonía, en una unidad inquebrantable. Y en ningún instante se han separado. Ni siquiera cuando el Hijo se hizo Hijo del hombre. Nunca se han separado. Siempre han guardado la unidad. Y aquí Jesús está diciendo, yo Padre, mire el reto que Jesús nos da, que entendamos. Porque esta obra no la podemos hacer nosotros, Él hace. Dice, que me has dado para que sean uno. Tú me has dado un nombre. Yo soy ahora, como mi madre terrenal me dijo Jesús, porque salvará al hombre de sus pecados.
A través de mí, la gente se va a salvar. Ese es mi nombre. Cuando invoquen mi nombre, Jesús, sálvame, perdona mis pecados, mi nombre se hará realidad y yo perdonaré sus pecados. ¿Me entiende? Dios le dio un nombre, le dijo a María, a través del ángel, será llamado Jesús, porque salvará al hombre de sus pecados. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Y Jesús tiene los mismos atributos que su Padre. Si el Padre es todopoderoso, Jesús es todopoderoso. Cuando está a la diestra del Padre, cuando está ahí a la diestra, Él es todopoderoso. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es amor, Él es misericordia, Él es bondad, Él es el mismo, aleluya. Pero aquí en la tierra, Él está diciendo, también me ha dado un nombre. Y Él está ya seguro de la obra, Él está seguro que su Padre era glorificado y que aún no ha llegado a la cruz, pero que Él va a morir y que va a glorificar al Padre con su muerte y que va a resucitar y que el Dios Padre y el Espíritu Santo van a ser glorificados y el Cristo de la gloria a levantar a los muertos, a resucitarlo, al ponerlo a la diestra del Padre. ¡Aleluya! Ahora dice, cuando sean uno, es decir, ¿cómo, Señor? Es que muriendo a nosotros mismos, pues hermano. Si Cristo tiene que morir en la cruz del Calvario, nosotros también tenemos que morir a nosotros mismos, a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, a ese hombre religioso, a ese hombre que tiene en su cerebro muchas cosas. Aquí las tiene nada más, aquí, pero que nunca baja a su corazón, que nunca se humilla, que nunca tiene un momento, como ayer se le predicaba a los jóvenes, y el proverbista, si lo aplicáramos a Salomón, ¿no? En el capítulo 2, si el proverbista dice, clama a la inteligencia, alza tu voz al entendimiento. Dice, ¿te imaginas? Hay que clamar a Dios. Hay que, a voz en cuello, decirle, Señor, transfórmame. Conviérteme en un adorador, conviérteme en un genuino hijo tuyo, que vaya teniendo las características tuyas, Señor, que se vaya pareciendo a ti cada día, pero tengo que clamar, tengo que llorar, tengo que derramar mi alma y pelear conmigo mismo a ese yo, a esa carne. Yo no sé si ustedes han visto El Señor de los Anillos, esa saga, que es tan buena, que fue escrita por Tolkien, que es un cristiano, que junto con C.S. Lewis se pusieron de acuerdo. Lewis escribió las Crónicas de Narnia y él escribió, cuando habla ese diablito que sale ahí todo así, agachapadito, así, ¿no? Ese es el viejo hombre, ¿me entiendes? Esa es nuestra carne cuando no quiere morir. Un poquitito nomás, así, uno, así nomás, no va a pasar nada. Así pasa, hermano. Así comenzamos a pecar. Le hacemos caso, ¿me entiendes? Miren esa película, mírenla con esa perspectiva. Así nos pasa. Nos reímos, pero así nos pasa, hermano. Y cuando no nos damos cuenta, nos hemos metido en tremendos pecados. Y así comenzó. Porque le dimos a la carne. Pero cuando nosotros ya entendemos que no podemos darle ningún chance a la carne, como digo, a estos razonamientos, a este raciocinio humano que no te ayuda, que te destruye. Porque cuando estoy predicando, cuando te están enseñando, cuando alguien te está aconsejando, cuando alguien te está hablando, ahí está tu mente. Te destroza, hermano. Yo quedo así, creo. No. Te destroza tú. Pero el que te escucha dice, ¿qué voy a hacer? Si eres sabio, va a decir, va a dejar que hable, que haga su catarsis. Y tú tienes que seguir hablando. Para que sean uno, como nosotros. Comunión con Dios, vertical. ¿Qué está haciendo Jesús? Orando a su Padre. Relación vertical. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Él pudiera, los que estuvieran ahí, le estuvieran escuchando y le está enseñando cómo orar, ¿me entiende? Jesús está orando, vertical al Padre. Horizontal, ¿quiénes son? Los que están ahí, sus discípulos. Para que ellos les escuchen y entiendan. Nuestra relación con Dios es también así. Vertical con Dios. Comunión profunda.
poco a poco, el Espíritu Santo te va a llevar y te va a un momento en que te va a aislar. No del mundo, sino de esos momentos que necesita, como Jesús, que era el Hijo del Hombre y que se aislaba. En las madrugadas salía muy temprano a orar y de solo estaba orando. Porque la agenda que tenía era tan grande que tenía que tomarse ese tiempo para estar con sus padres a solas. ¿Entiendes? A solas. Porque tienes que enfrentar un mundo. Pero para que ese mundo no te afecte, tú tienes que estar unidos. ¿A quién? A Cristo. ¿Y quién hace esa unidad? El Espíritu Santo. Y al estar unido en Cristo, y al estar en Cristo, estás unido al Espíritu y estás unido al Padre. Y entras en la unidad. Cada creyente hace lo mismo, ¿te imaginas? Cada creyente comienza a hacer eso. Comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el objetivo es que nos unamos, que seamos uno, porque la iglesia tiene que ser una. Eso es lo que tú dices. Está hablando de la iglesia, comunidad. Esa es la única forma de poder estar en unidad. No hay otra forma. Por eso que Dios nos ha dado una gran bendición, que es la oración, y nos da su santa palabra. Esta palabra que no solamente es el logo, sino que tiene que ser el rema, que es lo que Jesús nos ha enseñado, que nos ha ilustrado cómo tenemos que entenderla, y el Espíritu Santo nos ilumina. Esa palabra se va encarnando en nosotros, se va haciendo realidad, nuestro corazón va siendo transformado por Dios, se va apareciendo el corazón de Cristo y comenzamos a pensar como Cristo. Y poco a poco comenzamos a tener la mente de Cristo. Y poco a poco tomamos las decisiones como Cristo. Y poco a poco nos vamos pareciendo a Cristo. ¿Me entiendes? Hacemos las acciones de Cristo. Amamos, servimos, ayudamos. Es decir, todo lo que para ti era imposible lo vas a hacer. De un momento a otro te van a decir, oye, ¿qué pasó? Mira, el hermano está sirviendo, mira, está limpiando hasta los baños, mira, ve. No tiene que decir el pastor, hermano, haz esto, haz lo otro, por favor, no. Tú antes vas a decir, sin que nadie te diga, vas a servir, vas a predicar, vas a evangelizar, porque vas a hacer lo que Cristo hace. Va a ser tan fuerte, tan poderosa la unión que tienes tú, que estás unido al Padre, que estás unido al Hijo y que estás unido al Espíritu Santo, que es el poder de Dios, es la presencia de Dios, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, es la bondad de Dios. Te comportas como Jesús, no ha venido para que te sirvan, te conviertes en un servidor, te conviertes en un siervo, te niegas a ti mismo, renuncias a muchas cosas, clasificas las cosas y dices, no, esto no vale, esto no, fuera de aquí, esto me quita tiempo, esto no, y comienzas a darle prioridad a las cosas de Dios, como Jesús, ¿me entiendes? Comienzas a orar, comienzas a clamar, comienzas a evangelizar, eso comienza a pasar, ¿me entiendes? Eso es lo que Jesús está diciendo, vertical y horizontal. Porque si he tenido un encuentro con Dios, se tiene que reflejar, pues hermano. ¿Cómo voy a decir que tuve un encuentro con Dios si no pasa nada en mi vida? Sigo siendo igual. Mentira, no ha tenido ningún encuentro. Porque de repente ni orar sabe. Porque nunca has tenido eso de derramar tu alma delante de Dios y decirle, Señor, así soy yo. Como decía Pablo, miserable, yo soy un miserable, decía Pablo, ¿te imaginas? Miserable de mí, decía Pablo. También hacía a veces... Me pasa a mí, yo no sé si a ti te pasa, pero hay momentos que a mí también yo me digo, yo soy un miserable. No sé si tú sientes eso, que cosas que no debes hacer haces y cosas que debes hacer no lo haces. Como Pablo, a todos nos pasa esa crisis. Si no tú has pasado esa crisis, preocúpate, hermano. Es una batalla. Pero aquí está orando Jesús para que la iglesia sea una. Jesús está orando por ti y por mí. Está orando por su iglesia, porque Él ha recibido del Padre. Él ha recibido del Padre, el Padre te ha llamado, el Padre te ha escogido y ahora eres hijo de Dios. Y el Padre le ha entregado a Jesucristo para que haga su obra en nosotros, para que seamos semejantes a Cristo, para que estemos unidos, para que la iglesia sea una iglesia unida, para que nos amemos. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Obra en nuestras vidas, Señor. Obra, Señor. Obra de tal manera, Señor, que podamos tener comunión contigo. De tal manera que entendamos y comprendamos, Señor, que somos hijos de Dios y que tenemos que mostrar la vida de Cristo en nosotros con nuestros pensamientos,
con nuestras obras, con nuestro comportamiento, Señor. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Tener el sentir de Cristo, de hacer las cosas como Él haría, pensar como Cristo, tomar las decisiones como Cristo lo haría. Gracias, Padre, porque nos has unido a ti por medio de tu Espíritu y la palabra que nos has dado y nos haces entender cada día que está encarnándose en nosotros y está formando a Cristo en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.